Entiendo que ya se dio inicio a la sesión. Señor secretario, quisiera que dé lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. En la sesión del día de hoy tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Antes de iniciar la cuenta, ha hecho llegar también su excusa el presidente titular de la comisión, señor Hugo Gutiérrez, quien por problemas de vuelos, de horarios de vuelos, que su vuelo fue pospuesto, no alcanzara a llegar a la sesión, así que da sus excusas respectivas. También hizo llegar sus excusas el diputado miembro de la comisión, don Marcelo Díaz, quien por razones de salud bastante delicadas no puede asistir el día de hoy a la sesión. Señor presidente, tenemos también la excusa del ministro de Desarrollo Social, don Alfredo Moreno, quien fue invitado a esta sesión. Se excusa no poder asistir justamente el día de hoy porque tenía compromisos agendados con anterioridad, pero no obstante se presenta su disposición para ser invitado a futuras sesiones de la comisión para tratar este tema. Nos ha llegado también un oficio de la Secretaría General de la Presidencia referido a solicitud de la comisión en orden a refundir el proyecto que modifica en el régimen de nombramiento y funciones del sistema notarial registral con el proyecto que moderniza y fortalece el funcionamiento y la fiscalización del sistema registral y notarial. Hago presente que eso ya fue acordado por la comisión, el refundir ambos proyectos, pero formalmente había que cumplir con la formalidad de solicitar a la sala que digamos que se pudiesen hacer esta fusión de proyectos, para lo cual la sala ofició al Ejecutivo y el Ejecutivo dice que bueno, que está de acuerdo con que se fundan los dos proyectos, y ahí estamos esperando la indicación del Ejecutivo, que se le dio un plazo de 30 días, hasta más o menos 20 algo de este mes. Tenemos también correo electrónico del diputado señor Tomás Hirsch, por el cual se cita a exponer como motivo del proyecto del día de mañana, que es el proyecto presentado por el presidente Piñera en relación con Servicio Nacional de Menores, aumento de subvenciones y otras materias, para que mañana se escuche a la señora Gloria Requena, ella es directora de la ONG Activa, a fin de que exponga respecto del señalado proyecto, señor presidente. También asisten en calidad de oyente en esta sesión la señora Paulina Solís, ella es abogada representante de UNICEF. Ella también solicita asistir en calidad de oyente con motivo de los proyectos del día de hoy como el día de mañana, es decir, aquellos proyectos relacionados con la infancia, porque ella está evidentemente a cargo de ese tema. Lo mismo solicita el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Julio Cortés, quien solicita poder asistir como oyente a las distintas sesiones en que se traten proyectos de ley relativos a la infancia, señor presidente. Bueno, y lo que también el señor Enrique Aldunate, asesor del Partido Socialista en representación de esa bancada, hizo llegar una solicitud para que en lo sucesivo, cuando se trate del proyecto de reforma constitucional relativo a los derechos fundamentales de la infancia, que está en tabla el día de hoy, se invite a dos personas, dos expertos, por uno al constitucionalista don Humberto Nogueira, en primer término, y en segundo término al señor Nicolás Espejo Yaxis, también especialista en la materia, señor presidente. Muy bien. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. ¿Varios? Muy bien. Entrando en la orden del día, corresponde que comencemos a analizar, a debatir. Presidente, ¿el acuerdo para recibir a estas personas? No habría inconveniente, yo creo, en recibir a las personas que van a asistir como oyentes. Sí. Fueron mencionadas en la cuenta. Sí. Es una tradición en esta comisión de que habiendo espacio, ya los invitados también. Y si son sobre todo personas que representan instituciones que tienen que ver con el sistema de la niñez, yo creo que no habría inconveniente. ¿Y los invitados ¿Les parece? ¿Solicitados? Y los invitados, la citación la va a realizar el diputado que es titular de la presidencia de esta comisión. Señor presidente, antes, una pequeña cosita. En las carpetas se puso un resumen, una sola hoja solamente, un resumen que se refiere al proyecto que estamos tratando ahora, el Servicio Nacional de Protección Especializada a Niños y Niñas, en modificar normas legales que indica, como tuvo una tramitación, este proyecto anterior a este periodo legislativo y a muchos señores diputados que no estaban presentes en ese momento, se hizo este pequeño resumen, cosa de que puedan ver a quienes se invitó en esa oportunidad. De hecho, aparece la última sesión que se celebró fue el 17 de enero del 2018. Se hizo un documento, formato digital, que es más completo que esto, digamos, que están todas las actas y que está disponible en el sitio online de la Comisión de Constitución, en la pestaña de antecedentes. Entonces ahí lo pueden bajar también. Presidenta.
diputado Gabriel Boric. Estamos discutiendo solo respecto del proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada, ¿cierto? Hay dos proyectos. Uno ese, que tiene ya una tramitación bastante extensa, de casi un año, y hay otro que está recién iniciado, que es un proyecto de reforma constitucional, que tiene por objeto traspasar en la Constitución el sistema de garantía de la niñez. Pero mi pregunta es, el proyecto de ley de garantías, ¿ese está en la Comisión de Infancia, entonces? Bueno, o sea, ¿la Comisión de Familia? No está acá. No está acá. Está en el Senado. En el Senado. Sí. Y cuando venga, cuando entre a la Cámara, ¿a dónde entra? ¿Acá? Ya fue aprobado por la Cámara. Tiene toda la razón. Ya. Si quieren, voy a hacer la presentación y voy a ordenar un poco los temas, porque hay algunos que no tienen conocimiento completo, dado que no estuvieron en esta comisión. Y también tiene por objeto precisar la asistencia a nuestra invitada. Como dije, vamos a revisar, a comenzar el análisis y debate sobre el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas y modifica normas legales que indica boletín 11.176-07. Y también, simultáneo, porque todavía no hemos definido los cursos de acción legislativo, el proyecto de reforma constitucional en materia de garantías y derechos del niño, boletín 8167-07. En la sesión anterior se solicitó la comparecencia y la invitación al ministro de Desarrollo Social, don Alfredo Moreno, y también a la asesora del Ministerio de Desarrollo Social, experta en materia de infancia, doña Carol Baum. El señor secretario ya ha dado cuenta de la excusa que planteó el señor ministro, pero la asesora ha manifestado su total disposición a colaborar con todas las dudas, consultas y decisiones que tiene que tomar esta Comisión de Constitución. En el ámbito de los derechos de la infancia en general, un poco actualizando la información que existe, se presentaron en el periodo anterior varios proyectos de ley para modificar el CENAME, que es el objetivo directo e inmediato de no tan solo de esta administración, sino que de la anterior y también de la de Piñera 1. Se detectó que era imposible entrar a definir cuestiones específicas del CENAME si antes no se hacía una ley marco que estableciera los estándares de funcionamiento, una modificación orgánica, en fin, un conjunto de otras modificaciones que le dan un contexto y un sistema más bien de protección de derechos de la niñez. En ese sentido se presentaron varios proyectos de ley. Voy a mencionar los que ya están aprobados, están en fase de implementación. Uno de ellos es el que crea la Subsecretaría de la Niñez, que es dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. La subsecretaría tiene por objeto regular, resolver, fiscalizar también todo lo concerniente a este sistema. Entiendo que estamos en presencia de la futura subsecretaria de la niñez. Está en proceso de promulgación. Y ese proyecto está en proceso de promulgación. Está aprobado en todas las cámaras, pero en proceso de promulgación. También se aprobó un proyecto de ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que es una entidad autónoma que tiene por objeto velar y supervisar precisamente que los estándares que se van a establecer en favor de la infancia vulnerada se cumplan, pero de manera autónoma e independiente del sistema, que es la manera en que tiene sin duda mayor eficacia y eficiencia en su rol. Hay otros tres proyectos de ley que están en tramitación con distintos grados de avance. Uno de ellos, el que plantea el diputado Gabriel Boric, que tiene que ver con el sistema de garantía de los derechos de la niñez, el boletín 10.315-18. Ese es el marco teórico, funcional, donde se establecen los estándares, los objetivos del tratamiento de la infancia vulnerada en este país. Es el marco teórico ineludible para poder aplicar distintas otras medidas ejecutivas. Ese proyecto se tramitó completamente en la Comisión de Familia y en esta. En familia nada más, y pasó a la sala y fue aprobado en la sala, y hoy día está en la Comisión de Familia del Senado, entiendo. También en una etapa de definiciones. Es muy importante que ese sistema quede completamente aprobado para que podamos después fijar la regulación de los estándares precisamente de funcionamiento del sistema. Y hay otros dos proyectos
que tienen que ver con estrictamente lo orgánico del Sename, que contempla la división del Sename en 2 servicios. Uno de estos es el que hoy día estamos iniciando la tramitación acá, o reiniciando, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas, que tiene que ver con la infancia vulnerada. Como contraposición a este servicio está el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, creo que así se llama, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que va a tratar precisamente de la responsabilidad penal de los adolescentes y de la infancia o juventud infractora de ley. Y va a tramitarse, va a depender del Ministerio de Justicia y la primera, la que estamos viendo ahora, del Ministerio de Desarrollo Social. Este Sistema Nacional Especializado de Protección en Niños y Niñas está en primer trámite en esta comisión, y el segundo, de Reinserción Nacional Juvenil, está también en primer trámite en el Senado. Este hoy día tiene una larga tramitación. Comenzó a tramitarse en esta comisión en el mes de mayo del año pasado, durante casi todo el año. Aquí el señor secretario nos dio una cuenta de a cuánta gente se ha recibido, se ha escuchado, cuántas sesiones, conté alrededor de 16 sesiones de la comisión, y en general ya fue aprobado y estaba en votación en particular hasta fines de enero. Votación en particular, se había votado cerca del 30% en las normas, después de que nos pusimos todos de acuerdo, de todas las bancadas, para generar una indicación que cubriera todos los ámbitos de este proyecto, a través de los asesores técnicos. Existía un grado, permítame, diputado, existía un grado importante de consenso en esta materia, y nosotros alcanzamos a llegar hasta el artículo número 17 en su aprobación. Hoy día está suspendido a la espera de que las nuevas autoridades definan lo que van a hacer. Y la idea de poner en tabla este proyecto de ley es precisamente recoger todo el trabajo que se ha hecho, que, como digo, ha tenido un alto grado de consenso. Yo entiendo que para los diputados más antiguos es más fácil ver esto, porque estuvimos en toda la tramitación cerca de un año, para los nuevos no tanto, y de ahí es que el presidente obtuvo el acuerdo para reiniciar en la tramitación de este proyecto, donde hay pocos desacuerdos, y ver la posibilidad de ponernos a turno para comenzar a aprobar y despachar un servicio nacional de protección que es enteramente necesario y urgente. Entonces, con un sentido de urgencia es que hemos puesto en tabla este proyecto, y junto con darle la palabra a los que están solicitando, nos interesa saber desde el Ministerio de Desarrollo Social, donde va a estar alojado este servicio, cuáles son las orientaciones, cuáles son las definiciones que ustedes han tomado respecto al trabajo hecho, cuáles son los tiempos que ustedes se manejan para poder avanzar en esto, en fin, todo lo concerniente al trabajo ya realizado en un servicio donde yo visualizo hay pocos desacuerdos. Diputado Gabriel Boric. No, mi pregunta era que en los textos que nos pasan en la carpeta hay uno que dice que se decidió formar una comisión técnica de esta misma comisión sobre el gobierno. ¿Esa comisión dejó de funcionar y entregó un informe? Claro, yo lo dije a lo mejor muy rápido. En algún momento, como enfrentábamos las votaciones una a una y se producían muchos debates, a veces un poco inconducentes, nos pusimos de acuerdo con una comisión técnica con todos los asesores de todas las bancadas. Y esos asesores trabajaron cerca de 2 meses con la colaboración de la subsecretaría respectiva, y ellos acordaron una indicación completa con todo lo que quedaba, que recoge el consenso técnico, porque estos temas son bien técnicos, de todas las bancadas, y eso es lo que hoy día está en proceso de votación. Eso, diputado. Si les parece, vamos a escuchar a la asesora del Ministerio de Desarrollo Social, señora Carol Baum, y a continuación les voy a ofrecer la palabra a los colegas para que podamos hacer preguntas. Tiene la palabra doña Carol Baum. Muchas gracias, presidente, por la invitación. Bueno, en primer lugar, yo creo que la mayoría de ustedes ya ha sido testigo de esto. Es un tema fundamental y prioritario para este gobierno. Lo hemos visto tanto en los medios de comunicación como ustedes también lo han visto a lo largo de los años de los 2 últimos años. Este es un tema que estamos claros que tocó fondo, que no podemos seguir con el sistema que tenemos, pero que es urgente, pero que tenemos que hacerlo bien. Porque, como bien decía el presidente, nosotros nos preocupa tener un sistema integral de protección de la infancia, en el cual se ha ido avanzando
Por supuesto que no es suficiente, todavía falta, pero se ha ido avanzando en los últimos años, en el sentido de que bien explicó que hoy día ya está aprobado el Defensor del Niño, por una parte, y por otra parte la Subsecretaría de la Niñez, que tiene un rol más bien de prevención y de promoción de derechos, y posteriormente va a tener también este servicio de protección especializada. Pero la idea de nuestro gobierno, y además de forma que sea un proceso legislativo ordenado, es que esto se entienda como un sistema. ¿Por qué? Porque tenemos dos proyectos de ley que están en comisiones distintas hoy día, pero que están liderados por ministerios distintos también, pero que tienen que conversar absolutamente, porque si no vamos a producir un desorden, que es la ley que crea el nuevo sistema de reinserción social juvenil y la que crea este servicio de protección especializado. Asimismo, el paraguas, que también ha sido mencionado, es esta ley de garantías de derechos, que también es fundamental y que tiene que ver con la protección de los derechos de todos los niños, no solamente los vulnerados. Asimismo, el proyecto de ley de adopción, que también es un proyecto de ley fundamental, es un proyecto que está inserto en este sistema porque la adopción es una medida de protección. Por lo tanto, sin perjuicio que hoy día está tramitándose en justicia, es un sistema que está radicado en el actual Sename y que va a estar en el Servicio de Protección Especializada de la Infancia. Por lo tanto, todos estos proyectos son prioritarios para este gobierno. Estamos en una etapa de análisis, de socialización, de conversación al respecto, y tenemos metas y plazos que cumplir dentro del primer semestre, la mayoría dentro del primer semestre de este año. Específicamente este proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas, el gobierno nos ha puesto a nosotros como subsecretaría la meta de ingresar una indicación sustitutiva o todavía no se tomó una decisión al respecto, o hacer algunas modificaciones de indicaciones en algunos temas específicos antes, o idealmente antes de julio de este año. Por lo tanto, bueno, dentro del primer semestre. Y teniendo en cuenta que nosotros creemos que es un proyecto fundamental, que hay que avanzar, evidentemente. Esto es algo que se ha venido prometiendo los últimos 4 o 5 gobiernos, que se ha dado cuenta en todos los 21 años de los últimos años, que todo el mundo exige, la sociedad civil y todos los expertos en la materia exigen que se haga en forma rápida, pero bueno, bien hecho, etcétera. Creemos que tenemos que hacerlo lo antes posible, pero haciéndolo bien, y yo creo que también hay cierto consenso en la sociedad civil de que este proyecto es perfectible. A diferencia del proyecto de reinserción social juvenil, que hay más consenso en que es un proyecto que está bien diseñado, acá hay algunas falencias que creemos que se pueden mejorar. En ese sentido, nosotros creemos que sería positivo quizás retomar la comisión técnica que ustedes habían planteado para poner sobre la mesa algunos temas que nosotros creemos que debiesen trabajarse. Y voy a poner algunos ejemplos porque no es una lista taxativa ni mucho menos. Por ejemplo, a nosotros nos interesaría hacer un cambio del enfoque respecto de los niños a los niños y sus familias, porque esto es algo bastante consensuado a nivel de la sociedad civil, de los expertos, internacional, etcétera, que hoy día es necesario no solamente trabajar con el niño o niña, sino que también con su familia. Para poner un ejemplo concreto para los que puede que tengan dudas de por qué esto, hoy día, por ejemplo, una niña vulnerada en su familia, se la separa de su familia por algún tema de vulneración que puede ser constitutiva de delito o no, y se trata a la niña, ¿cierto? Se trata a la niña en la reparación, que es muy necesario hacerlo, pero para poder producir la reunificación familiar, que es lo que nosotros queremos, que debe ser el objetivo último de este servicio, necesitamos trabajar con la familia, entregarle a la madre las herramientas necesarias para poder que esta niña pueda volver a su familia, al padre, a quien sea el que tenga el cuidado de ella. Por lo tanto, creemos que es importante que el enfoque del servicio esté no solamente en los niños, sino que también en la familia. Por otra parte, hoy día existe un sistema de programas que se han ido tratando de mejorar este sistema que ha sido eficiente en el último tema, en que cada niño o cada familia
familia se debe, o cada niño, en verdad, porque no hay enfoque de familia, se adapta a un programa existente. Y creemos que sería positivo flexibilizar en ese sentido la oferta programática. ¿En qué sentido? En que la oferta se adapte al niño y no el niño a la oferta, porque sucede que muchas veces no hay una oferta adecuada para ese niño y al final no tiene, se va, el juez lo deriva, como dicen ellos, a el lugar menos malo posible o al que más se adapte a las características de la problemática que presenta ese niño. Y creemos que eso debería mejorarse. Por otra parte, también creemos que debiese haber mayor flexibilidad respecto a la generación de programas regionales que tienen características culturales específicas, en algunos casos incluso territoriales ¿cómo se llama?, climática distinta. Por lo tanto, cuando todo se diseña a nivel central y todos los programas se diseñan desde un escritorio, tenemos evidentemente problemas que se han visualizado en este tiempo. Por otra parte, nos gustaría considerar la igualdad de trato respecto de los distintos prestadores de servicio, porque nos parece que el proyecto en actual tramitación tiene una mayor exigencia respecto a los organismos privados y como genera un manto como de duda respecto a a la misión que ellos tienen en este servicio, siendo que hoy día tienen alrededor del 97% de los niños. Eso no significa que 97% de los niños. Hay alrededor de 250 organismos colaboradores y 11 centros de administración directa, ¿cierto? Entonces, administrado directamente por el Estado, que hay alrededor de 700 niños ahí y 7.000 más o menos en el sistema. Entonces, sin perjuicio de que es evidente de que todo organismo que reciba recursos del Estado tiene que rendir en forma transparente y efectiva el uso de sus recursos, y eso tenemos que generar un sistema en este mismo sistema de protección especializada. Tiene que trabajarse bien ese tema. Sin perjuicio de eso, también tenemos que reconocer que son un organismo colaborador muy importante en el Estado y que en muchos casos es muy eficiente y que lo hace muy bien porque son los expertos en esta materia. También, por otra parte, creemos que habría que de alguna forma establecer mayores exigencias al personal del servicio. Hoy día está abiertamente reconocido que están en una situación muy precaria, que tienen pocas capacitaciones y que incluso se ven sometidos a jornadas de trabajo muy extensas, con mucho turno, muy presionados, que para cualquiera es una dificultad mayor. Veo que el diputado aquí tiene un libro que la verdad es que se lo recomendamos a todos porque tiene mucho testimonio relacionado con la materia y la verdad es que uno ve que mucha gente dice no, es que el personal Sename que hace mal su trabajo o que hace, pero la verdad es que cuando uno lee los testimonios y ve que hay gente que ha sido sometida a 72 a turnos de 36 a 72 horas con niños de bastante complejidad, trabajando con ellos y todo, y sin contar con las herramientas para eso, también entendemos que hay un tema ahí que hay que solucionar, no solo exigir, sino que también de darles las condiciones de trabajo adecuadas para que ellos puedan hacer bien su trabajo. Por lo tanto, yo creo que en términos generales el gobierno hoy día está consciente, es para el gobierno prioritario avanzar en este tema, avanzar lo antes posible, pero bien y coordinado, entendiendo que esto es parte de un sistema integral de protección de derechos de la niñez y no solamente un servicio que tiene como fin específico la protección de los niños que son separados de sus familias, de sus familias o que enviados a residencia o que están en programa ambulatorio. Por lo tanto, es prioritario, sin perjuicio de que tenemos algunas modificaciones que queremos hacer y que nos parecería importante retomar esta comisión técnica de trabajo para poder consensuar un texto que sea aprobado por la comisión. Eso. Muy bien. Ofrezco la palabra a los diputados. Diputado René Zafirio.
Gracias, presidente. Bueno, yo lamento la ausencia del ministro de Desarrollo Social. La verdad es que hemos sido, de alguna forma, testigos de una metodología de trabajo que ha generado, desde mi punto de vista, dos efectos. El primero es crear la sensación de que se puede legislar fuera del Congreso. Y el segundo es que después de haber participado en reuniones en la Comisión de Constitución, primero en la Comisión de Familia, después con el Ministro de Justicia, con el Subsecretario de Justicia, respecto de la ley de adopción, lo cito a modo de ejemplo. Lo que hemos escuchado de la asesora del Ministerio de Desarrollo Social, queda claro que no hay, lo único que en realidad queda claro es que no hay claridad respecto de qué es lo que se va a hacer. En relación con el proyecto que está en el Senado y que se refiere a los adolescentes infractores de ley, no ha habido avances durante los últimos 30 días. En relación con este proyecto, se ha dicho por el Ministro de Justicia que se va a presentar una indicación sustitutiva. Lo afirmó categóricamente la misma comisión, los señores diputados lo escucharon también. Después, por algunos medios se ha hablado de indicaciones no sustitutivas, del reemplazo de alguna de las normas. Respecto de la ley de adopción, que está en la Comisión de Familia, se informó por el subsecretario de Justicia el miércoles pasado que solo durante a fines o la segunda quincena del mes de mayo se presentaría una indicación a la ley de adopción. No se dijo qué tipo de indicación, si era una indicación sustitutiva o si era una indicación referida a determinados artículos. Sin embargo, lo que sí se ha hecho, y se ha hecho con mucha premura, es aumentarle la subvención en un 25% a través de un proyecto de ley que se encuentra, entiendo, para discusión por esta comisión para mañana, a los organismos colaboradores privados que, respecto a los cuales difiero radicalmente de lo que ha señalado la señora asesora. Ella ha dicho claramente que lo hacen muy bien, son expertos. Y me recomendó un libro. Pero yo le quiero que lea una parte del libro para que vea que no lo hacen tan bien y que no son tan expertos. O si son expertos es en otras materias. No te toman en cuenta. Si lloras por pena te dicen que estás haciendo show. Nos encerraban, parecíamos animales. Las tías no nos querían y de repente llegaba la psiquiatra y nos diagnosticaban a todos lo mismo, depresión. A mí, que no tenía nada, me daban todos los días 2 tabletas de clonazepam, ácido valproico y risperidona. Pasaba drogada, con la vista fija. Me hablaban y yo con la vista fija, muerta de sueño, parecía zombie. Esto lo dice María, de 16 años, que se escapó del Centro de Protección Galvarino y Pudahuel, del Sename. Entonces, No. no, ese es un órgano privado. No. Hay, perdón. No, es un CREAD, es un órgano público. Y porque cuando la asesora se refiere a lo bien que lo hacen los funcionarios, yo me estoy refiriendo a los funcionarios públicos, digamos, del Sename, de la estructura del Sename. Efectivamente, hay una enormidad de testimonios a los que podríamos echar mano. Entonces, la duda que asalta es ¿por qué empezar al revés? ¿Por qué comenzar la tarea reajustando la subvención antes de siquiera contar con un sistema de calificación, de evaluación, que es lo que se está haciendo a través de este proyecto? O antes que entre en funciones la propia subsecretaría, que es el órgano que va a tener que, a lo menos desde allí, controlar todos los procesos de acreditación futuros de las OCAs. Yo entiendo que puede haber buenas, regulares y malas,
Pero lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el gobierno en el fondo, es calificarlas todas a priori, así estableciendo un incremento de un 25% en la subvención, que es la cuarta parte de lo del cuatrienio, que tendría que completarse con el 100%, sin perjuicio de cómo lo estén haciendo. Porque lo que se habló al comienzo, yo debo recordarle, presidente, intermedio, a los colegas diputados, fue de una auditoría. Y yo entiendo el concepto de auditoría, puedo estar equivocado, que está más bien asociado a lo financiero que a lo sustantivo del sistema. Cuando la exministra Blanco le hizo entrega a la comisión investigadora del Senami de un anteproyecto de presupuesto para el año 2017, después de exhibirnos el anteproyecto de presupuesto, le entregó al presidente, y después de decir que el Sename no tenía condiciones para supervisar, fiscalizar el uso de las subvenciones, solo de las subvenciones, le entregó al presidente de la comisión investigadora un extracto de 1.700 programas de intervención entre Arica y Punta Arenas, que representaban a la fecha del orden de los 200.000 millones de pesos. Entonces, si el sistema no tenía formas de verificar el uso de las subvenciones, ustedes comprenderán que difícilmente va a poder verificar siquiera si se ejecutaron o no durante el año 2017 esos 1.700 programas. Entonces, ¿por qué perseverar en algo que se está haciendo manifiestamente mal? Si eso es lo que llama profundamente la atención. Aquí no está puesto, y discúlpeme que lo plantee así, pero aquí no está puesto el foco en el interés superior del niño. Lo primero que yo escuché por su intermedio, presidente, de parte de la asesora del Ministerio de Desarrollo Social y futura subsecretaria, es decir, que los organismos privados lo hacen bien y que son expertos. Perdón, pero por su intermedio, presidente, yo le voy a enviar a la señora subsecretaria futura, cuando se termine la tramitación de su decreto, los textos de los acuerdos de las dos comisiones investigadoras. Si después de leerlos sigue afirmando que los organismos colaboradores lo han hecho bien, entonces significa que la Cámara completa, que aprobó por unanimidad ambos informes, ha estado profundamente equivocada. Y la verdad es que no creo que sea así. Tal fue la presión que esta Cámara, y lo he dicho montones de veces, pues, tiene que sentirse orgullosa de lo que ha hecho. La Cámara. Porque a través de dos comisiones investigadoras ejecutó sus facultades fiscalizadoras, termino de inmediato, presidente, ejecutó sus facultades fiscalizadoras y corrió el velo de una realidad que había estado oculta durante décadas. A tal punto que tuvo que reconocerse que el promedio de niños fallecidos en establecimientos del Sename por cada ministro en los últimos 3 gobiernos era de 80. O sea, cada ministro carga con a lo menos, de todos los sectores, con a lo menos 80 muertos durante sus periodos. Y se llegó a la cifra de 1.313 muertos. Entonces, no es razonable. No es razonable que quien va a asumir las funciones de subsecretaria de la niñez nos diga que los organismos colaboradores privados lo están haciendo bien, por favor. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer que el Estado de Chile le falló a los niños? Y no digo el gobierno, el Estado de Chile le falló a los niños. Y que a partir de ese reconocimiento podamos iniciar un proceso distinto. El exministro de Hacienda, don Nicolás Izaguirre, dijo que no podía el gobierno anterior reconocer que se violaban los derechos humanos o que se habían violado estructuralmente, sostuve, los derechos humanos de los niños, porque eso significaba quedar expuesto a eventuales demandas civiles para la reparación del daño causado. Entonces, esta frase de que para qué vamos a hacer las cosas bien si primero las podemos hacer mal y después las podemos arreglar, tiene una aplicación, pero de la A a la Z. Yo reitero mi interés en poder hacer las cosas bien, pero para eso hay que abrirse,
hay que abrirse, hay que cambiar el foco, la mirada en los niños, que es lo que los organismos internacionales nos están pidiendo. Olvidémonos de las ocas, definamos qué tipo de institucionalidad queremos, después veamos cuánto cuesta y al final, aprobémoslos en un proyecto de ley de presupuesto. Pero al revés es raro, por decirlo menos. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Gabriel Boric. Muchas gracias, presidente. Tengo una pregunta para la subsecretaria, pero antes de eso yo creo que es importante ser, como este tema es tan sensible y en donde efectivamente yo concuerdo totalmente con el diputado Zafirio en que el Estado de Chile ha generado un daño irreparable en lo sustantivo, que debiera tener algún tipo de reparación en otras características, pero por cierto, políticas públicas que mejoren la situación actual y futura de los niños, niñas y adolescentes. Creo que también hay que ser cuidadoso con las cifras y las afirmaciones que se hacen. Hasta donde entiendo yo, y por favor que se me corrija si me equivoco, los 1.313 niños, niñas y adolescentes cuyo fallecimiento fue certificado, porque además puede que haya más que no sepamos. No todos ellos estaban en residencias, en hogares residenciales, sino que muchos de ellos habían pasado por algún programa del Sename o estaban bajo la responsabilidad del Sename u organismos colaboradores. Y es importante hacer esa diferencia, porque cuando se dice 1.313 niños y niñas murieron, parece como que hubiesen muerto todos estos niños en los hogares. Que haya muerto uno ya es inaceptable, y eso evidentemente no cabe ninguna duda. Yo entiendo que la cifra es del orden de los 220 que estaban en hogares residenciales, pero también hay casos como un niño que murió atropellado a los 25 años, que a los 15 años había pasado por un programa ambulatorio del Sename. Entonces, la cifra yo creo que hay que ser cuidadoso cuando se ocupa para argumentar, no porque sea menos terrible, sino para que abordemos las soluciones de manera de no meter a todo el mundo en el mismo saco. A mí me ha tocado conocer en este último tiempo a organismos colaboradores que lo hacen muy mal y organismos colaboradores que lo hacen muy bien. Me ha tocado conocer a instituciones del Estado que lo hacen horrible y me ha tocado conocer a instituciones del Estado que con toda la precariedad que tienen hacen el mejor esfuerzo porque esto salga bien. Por lo tanto, creo que el meterlos a todos en un mismo saco indistintamente, creo que nos puede llevar a legislar de manera incorrecta. Ahora, que hay una crisis institucional e integral, eso no cabe ninguna duda. Y por lo tanto, yo creo, sin embargo, soy de la opinión de que el poner tanto énfasis en que esta idea de separación del Sename, la idea de la famosa separación del Sename, va a solucionar los problemas institucionales de una institución en crisis, a mí me genera por lo menos dudas. Se están cifrando demasiadas expectativas en un punto administrativo que en la práctica ya opera separado. Los CPL funcionan de manera diferente a los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. Entonces, tenemos que sacar esto adelante. El gobierno tiene que ponerse las pilas en el tema legislativo, en particular, por ejemplo, con la discusión del proyecto de garantías en el Senado. Pero a la vez me gustaría señalar que acá, yo que estoy participando del equipo de trabajo que se ha convocado para ver el tema de infancia, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y diferentes parlamentarios y autoridades de gobierno, uno de los objetivos y que nosotros le hemos planteado a usted, subsecretaria, también, es no legislar por fuera. Porque las discusiones que sean legislativas tienen que pasar por este Congreso, porque si no, nosotros no estaríamos ahí. Y el objetivo de esa comisión es priorizar, es poder ver qué medidas administrativas inmediatas que dependan de la voluntad del gobierno se puedan tomar en un espacio como ese y en las que se pueda llegar a consenso. Pero escuchar a más organizaciones de la sociedad civil, que de hecho se va a hacer, pero no legislar por fuera. Porque, al menos yo, y me interesa plantearlo, porque el diputado Zafirio planteó que se está buscando legislar por fuera, un gobierno que tiene minoría en el Congreso, yo no me prestaría para tratar de saltarse en la discusión en el Congreso. Y si estamos ahí,
sujeto a evaluación permanente es porque tenemos la convicción de que no hay espacios de diálogo de los que nos debamos restar en un tema que debiera ser transversal como este. Dicho esto, a mí también me sorprende la polémica asociada al proyecto de subvenciones, porque se ha dicho de manera muy grandilocuente en muchas partes de que se decide aumentar la subvención a las instituciones que lucran con los niños o que lo están haciendo pésimo con los niños. Y el proyecto de subvenciones, hasta donde yo entiendo, y esto es una pregunta explícita, corríjame si me equivoco, no aumenta las subvenciones. Lo que hace el proyecto de ley es aumentar la posibilidad, el límite de la subvención en un 25%. Por lo tanto, no es una entrega de recursos así nomás. Pero lo más importante, nosotros, por lo menos desde el Frente Amplio, tenemos una diferencia sustantiva con este método de financiamiento. No creemos que las subvenciones sea la manera de financiar hogares que tienen un gasto permanente, además porque generan un incentivo perverso, que es el de la institucionalización de los niños. Pero cuando se dice en todas partes de que acá se está aumentando la plata a los que lucran con los niños, que además los hogares residenciales no lucran, porque no tienen lucas. Si hay lucro, que no me cabe ninguna que lo hay, es en organismos colaboradores que realizan programas ambulatorios. Pero el aumento de las subvenciones está centrado en los hogares residenciales. Entonces, todo este discurso, a mí, la verdad, me parece que no contribuye a la solución del problema. Nosotros tenemos la convicción de que las subvenciones no es la manera de solucionar el problema del financiamiento. Hoy día estamos en el orden del 10% de lo que sería ideal, según un estudio del Hogar de Cristo, que también es discutible, por cierto. Y por lo tanto creemos que esto debe cambiar. Y por eso le solicitamos al ministro Blumel, lo cual fue acogido, que se le quitara urgencia al proyecto de subvenciones. Y por lo tanto, el diputado Zafiro dice que está en tabla para mañana. Eso, si es así, yo entiendo que no es así, pero si se... Está para mañana, pero sin urgencia. Está sin urgencia. Entonces, creo que es un proyecto que, como no hay un acuerdo, bueno, eso le corresponderá decidirlo al presidente de la comisión, pero me parece que justamente el tema de las subvenciones es algo en donde tenemos una diferencia con el gobierno y la vamos a trabajar en todos los espacios donde sea necesario. Por último, me queda una duda respecto al Servicio Nacional de Protección Especializada. Porque lo que comentaba el diputado Soto es que los asesores de las diferentes bancadas que componían la Constitución el año pasado, debo mencionar además de que como Frente Amplio el año pasado no estábamos, y el Comité Independiente, más que el Frente Amplio, el Comité Independiente no estaba representado en la Comisión de Constitución el año pasado por una cuestión absolutamente... No, lo sacaron después. No, al contrario. Lo sacaron al principio y después lo volvieron. Parece. ¿Al diputado Zafirio? Sí, sí fue. No, lo sacaron bueno, eso lo tendrá que decir él, pero al final no estaba en la Comisión de Constitución. Y el Comité Independiente por una cuestión tránfuga y un acuerdo que llegaron las bancadas mayoritarias en el Congreso, no teníamos cupo ahí, por lo tanto no participamos de esa comisión. Pero sin embargo, yo no creo que haya que borrar lo que ya trabajaron. Entonces, cuando anuncian una indicación sustitutiva, me preocupa de que se borre todo el trabajo que el diputado Soto puede dar cuenta de ello, que ya se había realizado respecto a este tema. ¿Qué es lo que se pretende con una indicación sustitutiva? Si es que, y ahí sería bueno que pudiéramos tener a disposición, en el fondo, todos, el trabajo que realizó esta comisión de los asesores de las bancadas que estuvieron trabajando el año pasado. Nosotros no estuvimos como Frente Amplio, pero encantados de trabajar sobre la base de lo ya trabajado. Porque si empezamos cada vez en temas de esta relevancia, empezamos de cero, no vamos a terminar sacando las cosas adelante. Entonces yo invito al Gobierno que antes de presentar, y termino con esto, presidente, una indicación sustitutiva, que borre todo ese trabajo, que lo revisemos, lo cotejemos y avancemos en función de lo que ya se había trabajado. Gracias, diputado Boric. Diputado Kruskovski. Gracias, presidente. Carlos Kruskovski. Luciano Kruskovski. La que conozco a tu hermano. Así es. Bueno, en primer lugar, señalar que para los que no somos, venimos llegando, este tema es de primerísima importancia. Creo que aprovechar las instancias de trabajo que se abren, tanto en el Congreso como fuera del Congreso, sin pretender reemplazar, por supuesto, diputado Zafirio, la labor que corresponde a esta Cámara, es natural, es cierto. No tenemos como gobierno hoy día la mayoría en el Congreso, sin embargo, hay una buena mayoría de personas, una mayoría social que votó
a favor del proyecto que tenía el presidente Piñera y que naturalmente es coincidente con aquello que se ha venido trabajando en esta materia, a diferencia de otras. Yo tengo la impresión de que hay un consenso bastante amplio en términos de qué es lo que se debe hacer. Tal vez las formas de abordarlo, y ahí tomo lo que decía también el diputado Boric, puede ser distinta. Entiendo que el aumento del límite de la subvención, que es un aumento límite, no es un aumento de la subvención, es la posibilidad a través de un proyecto de ley de que se aumente ese límite, es precisamente para que mientras se realiza la auditoría que se pretende hacer, se vayan solucionando las diferencias enormes que existen entre los organismos estatales y los centros privados. Si me equivoco, ¿no es así, Carol? O asesora, subsecretaria, próxima, no sé cómo llama. Sin embargo, a mí me gustaría tratar de, como no conocemos el detalle de las dos comisiones que se han hecho acá, además del trabajo que han hecho los distintos asesores, sería muy útil para nosotros, y se lo solicito, presidente, tener algún documento que señale más o menos cuáles han sido las conclusiones a las que han arribado. No queremos llenarnos de papeles, pero sí tener una idea de qué es lo que se ha trabajado en esta misma comisión. Entiendo que la idea de tener de no haber decidido aún tener una indicación sustitutiva general o tener distintas indicaciones es precisamente en el mismo ánimo que expresó el ministro Larraín también en esta misma comisión, de no desandar el camino de lo andado. Yo tengo la idea de que cuando se hace una crítica a veces a una comisión de infancia que se hace desde el Ejecutivo, a la larga se cae en una crítica que puede tener tal vez un origen más político. Sin embargo, yo no coincido en que eso vaya a reemplazar de forma alguna lo que aquí pretende hacerse. Por el contrario, se está tratando que en un tema que es de consenso nacional, donde hay una urgencia, donde se ha señalado que hay 1.313 niños muertos, donde hay vulneración de derechos de niños, tratemos de hacerlo de la mejor manera posible, de la manera más eficaz y más eficiente posible. En lo que me cabe alguna duda, y ahí junto con hacerle la solicitud a la mesa respecto al trabajo que se ha realizado anteriormente en esta comisión, es pedirle también al gobierno cómo poder tener alguna idea de este organigrama donde están distintas facultades instaladas en distintos ministerios, distintos servicios, y ver cómo funciona exactamente, como muy bien dice el presidente, cómo funciona este sistema más completo. Me tocó en su momento encabezar la creación de un ministerio que implicaba fusionar ciertos servicios, crear nuevas subsecretarías. El diálogo dentro del Estado entre órganos públicos que tienen dependencias disímiles es siempre muy complejo. Los diálogos en horizontal, esa conversación, entre comillas, siempre suele ser compleja, difícil, y la verdad que es muy difícil también hacer un seguimiento a cómo se llevan adelante los programas, si esos programas conversan entre sí, si no se replican, si no hay duplicidades, ¿verdad? Y ahí me gustaría tratar de lograr entender cómo un sistema que funciona con pies en distintos ministerios puede funcionar de buena manera, y cómo lo hace precisamente un Estado que, a juicio mío, requiere una reforma bastante fundamental, lograr hacer un seguimiento de que estos recursos o estas facultades se sigan y se realicen bien. Eso, de momento, manifestar toda la voluntad por parte mía, de la bancada de Bópoli, es un partido que ha dado una lucha por poner a los niños primero en la fila. Estamos muy contentos de que el gobierno también haya tomado esa bandera. Este tema para nosotros es principal y es fundamental que se saque adelante de buena manera, y creo que eso comprende tener un acuerdo amplio, un acuerdo ojalá nacional, y ojalá que el ánimo que yo observo y la buena disposición que observo en esta mesa se mantenga, y yo estoy convencido de que el gobierno va a hacer todos los esfuerzos porque así sea. Muchas gracias, presidente. Colegas, le hemos dado la palabra a 3 parlamentarios. Le vamos a dar ahora la posibilidad a nuestra invitada que pueda contestar las preguntas. Y a continuación le voy a ofrecer la palabra a la diputada Camila Flores, que habla, y al diputado Tomás Hirsch. Señora Carol Baum, le ofrezco la palabra para que pueda contestarle a los colegas que han intervenido. Muchas gracias. En primer lugar, aclarar que efectivamente no hay afán de legislar fuera del Congreso, eso lo tenemos súper claro, lo hemos señalado en la comisión, en la mesa del Acuerdo Nacional, y lo han señalado los ministros. Estamos de acuerdo que los temas
que son de materia de ley evidentemente se van a ver en el Congreso, sin perjuicio de que pueden haber acuerdos respecto de priorizar, avanzar en algunos temas, solicitar que se traten algunos temas, algunas materias en esto, pero no hay ni ha habido un afán de colegislar en esta mesa. Además, sería como arrogarnos desde el Ejecutivo, así como a los integrantes de la sociedad civil, facultades que no tenemos. Así que, por otra parte, sí tenemos interés y claridad respecto de cómo queremos avanzar en esta materia. Nosotros hicimos un trabajo programático importante, de un trabajo intersectorial, multidisciplinario, que además se ha preocupado de recoger incluso las propuestas que se han realizado en otras candidaturas presidenciales, no solo la del actual presidente Piñera, tanto de nuestra coalición como lo que fue la precandidatura de Felipe Kast, como la de la candidatura de la nueva mayoría y del Frente Amplio. Hemos considerado eso y tenemos propuestas que han sido recogidas dentro de lo que nosotros queremos hacer. Hemos trabajado un programa de gobierno, además trabajado muy de la mano con la sociedad civil, habiendo sido socializado con todos ellos. Por lo tanto, sí tenemos interés y claridad por lo que queremos hacer, pero también creemos que es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto. Por eso yo podría llegar acá y decir específicamente qué es lo que a mí me interesaría o que al Gobierno le interesaría sacar adelante con respecto al proyecto de protección especializada, pero creemos que es importante hacer un trabajo de escuchar a las otras partes, hacer un trabajo prelegislativo como se hizo anteriormente en esta comisión. Por eso queremos hacerlo. No queremos en ningún caso pasar la planadora y poner todas las ideas que nosotros queremos sobre la mesa, sino que proponer, escuchar y mejorar nuestra idea. Efectivamente, el proyecto de ley que se ha llamado que se va a ver mañana acá, no aumenta la subvención, sino que lo que hace es cambiar el tope de la banda de 15 USS a 30, o sea, la duplica, pero eso no implica que haya en aumento efectivo todavía. Efectivamente está en curso una auditoría social, que le hemos llamado auditoría social, porque tiene dos efectos. Por una parte, queremos saber cuál es la realidad de nuestros niños en temas de salud y también en temas de infraestructura y qué es lo que está pasando con ellos, no solamente en los centros de administración directa, también en los organismos colaboradores. Y estoy de acuerdo en que no hace bien generalizar, porque yo creo que se entendió mal quizás lo que dije o lo dije en forma incorrecta. Yo creo que hay muchos organismos colaboradores que lo hacen muy bien, hay muchos organismos colaboradores que tienen mucha experiencia. Y también, efectivamente, se ha encontrado tanto en algunos organismos colaboradores como en centros de administración directa casos dramáticos como el que leía el diputado Zafirio, que es urgente mejorar. Pero también estamos conscientes que cuando se generaliza y se dice que todas las organizaciones lo hacen mal o que todas lucran, le estamos produciendo un problema a los mismos niños, y nosotros sí tenemos en mente siempre el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque cuando los recursos que está entregando el Estado no son suficientes y los organismos colaboradores tienen que pedir donaciones para poder funcionar en forma más efectiva, al generalizar hay gente que ha donado plata históricamente que hoy día dice no sé si lo voy a hacer porque lo están haciendo mal, porque se están robando la plata o porque están maltratando a nuestros niños. En ese sentido, eso produce un efecto en la sociedad, produce un efecto que finalmente le puede hacer mal a nuestros mismos niños. Con respecto a cifrar demasiada expectativa en un tema administrativo, estoy de acuerdo. Hoy día la separación legal del servicio no va a producir un efecto inmediato. Son otras cosas, el diseño de los programas, el financiamiento de los programas, hay distintas herramientas que sí le van a cambiar la vida a los niños y no la separación efectiva en dos servicios. Eso es meramente administrativo. Esperamos que la nueva institucionalidad ayude a cambiar la vida de los niños, pero no va a ser en forma automática. Nosotros también, dentro de lo que queremos conversar y que sea del proceso legislativo, queremos cambiar
avanzar en una forma distinta de financiamiento, eso estamos de acuerdo. Yo sé que hay expectativas distintas desde pasar a un sistema más bien basal a un sistema distinto, pero lo que yo les señalé anteriormente, que es lo que buscamos, es tratar de que el sistema de subvenciones o el sistema de financiamiento sea flexible, de forma tal que los niños se adapten, o sea, que el financiamiento se adapte a los niños y no los niños al financiamiento. Y eso, hacia allá queremos avanzar, y eso es algo que tenemos que nosotros tenemos una propuesta, pero que queremos conversar también va a ser parte de la tramitación legislativa. Después, respecto a una indicación sustitutiva, que nosotros, en primer lugar, no queremos desconocer para nada lo que se ha avanzado hasta ahora. Cualquier trabajo que se haga, sea indicación sustitutiva o sea algunas indicaciones, van a ser siempre en base a lo que se ha trabajado hasta ahora. Nuestras minutas de trabajo hasta ahora siempre son así, en comparación, o sea, esto es lo que señala el proyecto actual tramitación, esto es lo que nosotros proponemos, esto es lo que queremos mantener, esto nos gustaría cambiarlo, etcétera. Es así. Si es que se presenta, tanto el ministro Hernán Larraín de Justicia como el ministro Alfredo Moreno han señalado que estamos trabajando sobre lo que ya existe. En caso de que se presente una indicación sustitutiva, es solo por una materia de orden, pero no se desconoce para nada el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Con respecto al organigrama del sistema, se los vamos a mandar. Nosotros aquí tenemos algo que pretende explicar de alguna forma qué es lo que queremos diseñar, que tiene el sistema de garantías con el proyecto de ley de garantía de la niñez, la subsecretaría del Defensor del Niño, los dos nuevos servicios y el servicio y adopción que estaría acá, y con una protección administrativa que también está pendiente de desarrollar. Esto se lo podemos mandar. Y también, lo hemos señalado anteriormente, las bancadas de cualquier lado que necesiten que nosotros vayamos y les expliquemos cómo vemos el sistema de protección, no tendremos ningún problema de hacerlo, porque entendemos que esto tiene un nivel de complejidad mayor a lo que se ha visto tratado como en los medios de comunicación, etcétera. No es tan fácil de entender, y es importante que funcione bien, y porque es una cosa que se va interconectando. Respecto, efectivamente, además, como decía el diputado Cruzcoque, la Subsecretaría de la Niñez tiene un rol de articulador o de coordinación intersectorial, porque efectivamente los temas de la niñez debiesen ser prioritarios en todos los ministerios, no solamente en el Ministerio de Desarrollo Social o en el Ministerio de Justicia. Hay temas evidentemente en el Ministerio de Educación, por cierto, lo que ha salido en todas partes, en el Ministerio de Salud, también en prevención del delito, también hay materias que tienen que ver con vivienda, incluso con ministerios como el del deporte. Por lo tanto, la Subsecretaría de la Niñez tiene ese rol coordinador intersectorial, y específicamente el ministro Moreno ha señalado eso, que el tema de los niños primero no pretende ser un eslogan que radicado en el Ministerio de Desarrollo Social, sino que algo que vaya más allá, y que sea no solamente a todo el gobierno, sino que también al aparato estatal completo, pero también a la sociedad toda. Queremos que sea algo que vaya más allá y que permee hacia todos, que sea un tema que vaya más allá de las meras declaraciones. Y también coincidimos como gobierno, y así lo pueden ver en el programa de gobierno. Hay un tema de modernización del Estado importante en todo lo que tiene que ver con el actual Sename y también con la coordinación intersectorial, esto que tiene que ver con dos cosas. Uno, con el uso de recursos, y otro con el uso de datos. Porque el uso de recursos hoy día efectivamente tenemos que tener sistemas de rendiciones que sean transparentes y efectivos, pero si también los funcionarios que están actualmente trabajando en el Sename o en la residencia tienen que dedicar infinitas horas del día a rellenar rendiciones y papelería, le quitan tiempo para estar con los niños. Por lo tanto, tenemos que modernizar eso de forma tal de que sea eficiente, y que sea eficiente, transparente y rápido
llevar a cabo, que no pase esto, que se le quiten horas en el fondo para estar con los niños para hacer esto. Y por otra parte el uso de datos, que hoy día también es en forma muy ineficiente, y hemos constatado que hasta hoy la mayoría de las decisiones se toman basadas en intuición, más que en evidencia. Hoy día el uso de datos en forma evidentemente cuidadosa y reservada, estamos hablando de niños, de niños vulnerables, etcétera. Tenemos que preocuparnos de poder diseñar los programas en base a evidencia en dos sentidos, sabiendo cuál es el universo de niños que tenemos, cuáles son las problemáticas y diseñar para que estos niños sean atendidos como corresponde, y por otra parte, cuáles son los programas que son efectivos en el tratamiento de estos niños, con los que efectivamente producen la reunificación familiar y le entregan herramientas para que cuando salgan del sistema puedan desarrollar todas sus capacidades en forma apropiada. Por lo tanto, efectivamente, eso es un tema que tenemos que abordar. No es una medida a corto plazo, sino que es una medida a mediano y largo plazo, pero que tenemos que empezar. Muchas gracias, doña Carol. Le ofrezco la palabra a la diputada Camila Flores. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero, Carol, agradecerte que aceptaras la invitación a exponer el día de hoy un tema tan relevante, tan sentido, no solamente para quienes estamos en esta mesa, sino que para el país completo. Quisiera partir señalando una breve análisis respecto a que este tema, más allá de privados y del Estado, somos todos los que hemos fracasado respecto a la niñez, no solamente los privados o los particulares, sino que el Estado de Chile, y más allá indistintamente de los gobiernos que hayan estado encabezando la administración de nuestro país, han fracasado en este tema. Por lo tanto, demonizar o pretender generar una especial carga de esta situación a los particulares me parece que es absolutamente sesgado. En esto hemos fracasado, desgraciadamente, todos, incluso quizás aquellos como Luciano, como yo, que nos estamos recién interiorizando de estos temas como diputados. Dicho eso, también señalar, que también entiendo, y usted lo acaba de señalar, futura subsecretaria, que respecto a esta subvención, entiendo que no es un aumento lo que se va a generar, sino todo lo contrario. Y respecto de lo mismo, me parece muy relevante que cuidemos el lenguaje y que cuidemos las formas respecto a aseverar determinadas situaciones que quizás podían ser no las correctas. Y sobre lo mismo también señalar claramente lo que el Estado de Chile invierte en nuestros niños más vulnerados, precisamente está por muy lejano a la media, ¿cierto?, de los países que efectivamente este tema se ha trabajado con mucho más interés probablemente que el nuestro, y estamos muy bajos respecto de aquello. Eso es parte de la opinión pública y la ciudadanía sí también lo entiende. Por lo tanto, hacer esa crítica me parece incluso un poquitito frívolo. Pensar y mirar lo que se está gastando a nuestros niños cuando en este tipo de situaciones precisamente es donde debiéramos ser lo más, no sé, cariñosos, lo más afectivo y sobre todo entender de que el futuro de Chile son nuestros niños y especialmente aquellos más vulnerados. Estimado presidente, además, por su intermedio solicitar también este trabajo que han realizado anteriormente los asesores en esta materia me parece relevante, porque igualmente yo soy diputada recién, digamos, en ejercicio y lo desconozco, si pudiésemos tener acceso a aquellos antecedentes para poderlos avanzar y estudiar en conjunto, ¿cierto?, con las propuestas que está haciendo nuestro gobierno. Además, agradecer también este organigrama, que sería muy relevante, porque así lo podemos ir viendo también estas materias en contexto. Señalar, Carol, toda la voluntad de la bancada de Renovación Nacional para trabajar en estos temas, y también quiero valorar enormemente a aquellos parlamentarios que son de oposición, que hoy día forman parte de esta mesa de trabajo, valorar sobre todo la valentía y la altura de miras que han tenido respecto de avanzar en temas tan sensibles y tan importantes para nuestro país. Esto, sin lugar a dudas, viene a demostrar que cuando queremos sacar temas tan importantes para Chile, la pequeñez política, el color político se puede dejar de lado, y me parece que es una tremenda muestra, además de patriotismo, de aquellos parlamentarios, aquellos alcaldes y todos aquellos que han querido hacerse parte no solamente de gobierno, sino muy especialmente también los de oposición. Gracias, presidente.
Gracias, diputada Flores. Me voy a asignar la palabra y después el diputado Tomás Hirsch. Doña Carol, mire, yo siempre he dicho que sobre esta materia no hay grandes desacuerdos. Si usted me dice de dónde se parte esta administración en la Comisión de Constitución y en este proyecto, yo diría que se parte de un acuerdo ya existente, un acuerdo completo, llegado por todas las bancadas, y le vamos a pedir a la Secretaría que le haga llegar el trabajo de esa comisión técnica, con los comparados que ellos hicieron, con la discusión, con todo lo que tengan a disposición de cada uno de los parlamentarios del Gobierno, porque, muy bien, porque sin duda no se parte de cero en esto. Son alrededor de 15 a 16 sesiones de comisión que recogieron un debate bien grande y donde hubo, yo diría, consenso total. Es decir, hay un consenso base. Si el Gobierno, si lo único que se espera en realidad es que el Gobierno tome alguna decisión de qué es lo que va a hacer, si va a tomar ese consenso y va a hacer algunas modificaciones que son legítimas, porque nosotros no creemos que sea un consenso perfecto, hay varios aspectos que uno no quedó muy contento, y algunos de ellos coincidimos inmediatamente en lo que usted plantea, o va a partir de cero y va a decir, ¿sabe qué más? No nos interesa lo que hicieron y vamos a comenzar a definir esto de nuevo punto por punto. Yo creo que sería desandar lo andado y sería sin duda motivo de una demora que no se justifica. Porque de una u otra manera lo que estamos hablando es de crear un sistema orgánico, una institución, definir cuáles son las facultades de diseño, cuáles son las facultades de administración, cuáles son el tipo de protección especializada que dará a los menores. Y sobre eso podremos tener algunos matices, pero son matices, no son problemas de fondo. En consecuencia, yo le hago la propuesta al Gobierno, en nombre, creo yo, de todos los parlamentarios, que tomen el trabajo que hicimos, que fue consensuado, que partan desde ahí, y como estrategia, como método, les sugiero que lo revisen y digan qué es lo que no les gusta o qué quieren revisar, e inmediatamente hacemos una comisión técnica entre los asesores para que puedan revisar, buscar la manera de armonizar las aspiraciones de ustedes con la del resto de la comisión. Porque aquí a nosotros nos interesa, por supuesto, darle prioridad a este tema, de verdad, porque nosotros estamos legislando, pero también nos interesa que sea rápido. Usted dijo que en el mes de julio probablemente iban a tener alguna decisión. Estamos en abril, mayo, junio, julio, 4 meses. Después de todo lo que se ha avanzado, después del consenso total que ha habido en esta comisión, me parece un despropósito, de verdad. Y le pido que entre en una etapa de definiciones y le aseguro que vamos a tener un grado de acuerdo muy importante, tal como lo hubo en el pasado y lo va a seguir siendo en el futuro, porque en esta comisión en general se legisla hacia el futuro y no en base solamente al presente. Segundo, me gustaría que nos definiera qué iba a pasar con el proyecto que está hoy día en el Senado, que tiene que ver con el sistema de garantía de derechos de la niñez. Porque todos los proyectos que ya se aprobaron son todas instituciones nuevas, subsecretaría, defensoría, este mismo servicio de protección, pero que son instrumentos al servicio de determinados estándares, determinados objetivos que como sociedad definimos para la niñez vulnerada. Y esa sustancia, esa objetividad está en el sistema de garantía de la niñez. Es tan importante esa ley, que es base de todo lo que hagamos, que difícilmente en este servicio vamos a poder definir programas si no sabemos a dónde quieren llegar esos programas. Y por eso yo comparto las afirmaciones de varios acá en relación a aumentar el techo de la subvención. Vamos a aumentar los valores de la subvención sin saber para qué, sin saber para nuevos programas, nuevas orientaciones, nuevos servicios, psiquiatría, medicina, puede ser, pero definamos el para qué primero antes de cuánto dinero entregamos, porque yo creo que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Ese fue el problema que tuvo el proyecto que se presentó en el gobierno de Piñera 1, que se presentó un proyecto que era muy ambicioso en términos institucionales, pero no tenía definido ningún marco de lo que quería hacerse con los niños. Y si uno no tiene definido eso, ¿qué va a hacer? ¿Va a haber caso a caso? No, tiene que tener estandarizado y para eso se recogen los acuerdos que ha hecho este país con el Sistema Mundial de Protección de la Niñez y también los acuerdos que se han llegado a nivel de Estado. Consecuencia, yo les digo, partan como corresponde, definan qué van a hacer con lo que hemos construido, que no ha sido poco, que es perfectible, y eso coincido con usted, pero no partan de cero.
Nosotros estamos esperando que nos digan cómo nos ponemos a trabajar para sacarlo lo antes posible. Y no me parece apropiado, y me parece que es inaceptable que ustedes nos digan en 4 meses más vamos a ver si presentamos una indicación sustitutiva completa o unas modificaciones a 1, 2, 3, 5, los aspectos que ustedes quieran. Yo creo que eso lo pueden hacer más rápido. Yo tengo expectativa en ustedes que pueden hacerlo más rápido que en 4 meses. Y me interesaría sí que precisaran lo del sistema de garantía de la niñez, porque creo que eso es básico. En cuanto a ese sistema, me gustaría saber qué tiempos tienen para poder abordarlo. Porque si no lo definen, yo diría, es muy difícil que podamos avanzar en subvenciones, ¿para qué? Si no está definido para qué, ni tampoco en el Servicio Nacional de Protección de la Infancia. Porque todo esto tiene un contexto y ese contexto lo da ese proyecto y está en la etapa final. Diputado Tomás Hirsch. Gracias, presidente. Al igual que algunos otros, soy nuevo en esta Constitución, así que es posible que me falten algunos antecedentes, es posible que hayan algunas cuestiones en las cuales no tengamos toda la información, pero yo sí siento que hay algunos desacuerdos, pero que quizás son de cuestiones más de fondo, de la reflexión sobre el tema de la niñez, que en última instancia también tiene que ver con el rol del Estado. En primer lugar, un primer desacuerdo que tengo y una situación que me llama un poco la atención es que se habla de la urgencia, el drama que significa este tema y no viene el ministro. Me llama la atención. Segundo, se dice la urgencia y lo importante de este tema y se dice que en 4 meses vamos a tener una definición por parte del Gobierno. Me llama la atención, creo que es un tiempo excesivamente largo para un tema que todos sentimos que es urgente resolver y dar alguna respuesta. No hay coincidencia entre esas cuestiones y la urgencia que se plantea. Respecto de la subvención del 25%, también me llama la atención, si bien se dice aquí, mire, no ha aumentado la subvención, no se les va a pasar más plata, bueno, pero se está partiendo por aumentar el techo y está la carreta delante de los bueyes, porque me llama profundamente la atención que lo primero que se habla es que les vamos a aumentar la cantidad de plata posible a los organismos, antes de definir exactamente para qué, a quiénes, en qué condiciones, a todos por igual. ¿Se van a mantener los que existen? ¿Se van a investigar aquellos que efectivamente cometieron situaciones absolutamente irregulares o que incluso rayan en delitos? ¿Se va a informar previamente cuáles son las medidas adoptadas, por ejemplo, de carácter judicial y administrativo respecto a algunos o muchos de ellos? ¿Van a seguir funcionando y recibiendo subvención por parte del Estado independiente de la situación en que estuvieron involucrados? ¿Qué medidas se adoptaron o se van a adoptar para garantizar la vida y la integridad física y la integridad psíquica, por cierto, de los menores que están a su cargo? ¿Por qué no hablamos de todo eso antes de hablar de que se les va a aumentar el 25% el límite máximo que pueden recibir? Me llama la atención y me parece grave que inmediatamente la mirada se ponga en una cuestión de carácter económica. Por otra parte, ¿cuáles van a ser las medidas? Se han tomado, se están tomando, y yo voy a mandar un oficio al respecto de día a mañana. ¿Cuáles son las medidas adoptadas tanto a nivel del ámbito judicial como administrativo para investigar y sancionar todos los hechos que se han producido? Después de eso hablemos y conversemos sobre el tema de si aumenta un 25% de la subvención, quizá tiene que aumentar un 40%, quizá hay que reducir el número de organismos, pero darles más recursos y facultades antes de empezar a hablar hoy día de esa cuestión. Así que ahí me parece que sí hay un tema no menor, independiente, que hoy día no estén empezando a recibir más, pero el aumento del techo antes de definir las otras cuestiones no me parece adecuado. Sí me parece urgente poder avanzar en una ley de adopción, tema que me parece fundamental. ¿Cómo vamos a desinstitucionalizar a los niños? Eso sí que me parece que es un tema relevante, urgente y que hay que dar alguna respuesta. Por otra parte, respecto a los programas sobre las familias que se mencionaba, que me parece muy interesante y útil hacerlo, no solamente sobre los niños, sino que también sobre la familia de los niños vulnerados. Pero también ahí uno tiene una pregunta. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cómo va a ser el enfoque? ¿Se va a tratar de prever realmente las situaciones de vulneración o simplemente se va a buscar reparar? Es decir, ¿vamos a llegar nuevamente tarde o vamos a buscar los mecanismos, las fórmulas que permitan de algún modo prever que se produzcan estas situaciones y que no lleguemos a tener a los niños en esta situación dramática que hemos conocido hasta ahora?
Es decir, aquí hay una cuestión fundamental que tiene que ver con el rol del Estado, y ahí es donde yo digo que quizás sí hay algún no desacuerdo, pero un poco más de fondo. Tenemos que requerimos un Estado activo, un Estado que sea capaz de adelantarse, un Estado que sea capaz de mirar a sus niños antes que estén enfrentados a una situación tan compleja como la que enfrentamos hoy día. Y desde ese punto de vista, y quizás escapa el rol de esta situación, esta ley, pero me parece que es fundamental, acá hay una cuestión que tiene que ver con repensar el rol del Estado, en definitiva. Es decir, necesitamos un Estado con un rol fuerte de protección de la infancia. Y aquí se plantea por parte de la futura subsecretaria, de la asesora, una suerte de paridad de roles, de responsabilidades, de situación para los organismos privados y para los organismos estatales. A mí me parece que el Estado tiene un rol fundamental que cumplir acá. Y acá estamos una vez más enfrentados a un problema que viene desde la Constitución, que es este rol subsidiario del Estado. Es decir, el Estado, una vez más, en una cuestión tan fundamental como la niñez y los derechos de los niños, le entrega a los privados, en este caso un 90% de los casos, que se hagan cargo del tema. Y en definitiva nos encontramos con un Estado que de algún u otro modo se lava las manos, amparado en una Constitución que dice que esto es un Estado subsidiario. A mí me parece entonces que si hay un desacuerdo de fondo en última instancia que tiene que ver con el rol del Estado subsidiario que está contenido en la Constitución de nuestro país y que en definitiva tiene un efecto concreto y es que está afectando a los niños de nuestro país. Gracias. Gracias, diputado Tomás Hirsch. Me ha pedido la palabra excepcionalmente el diputado René Zafiri para una puntualización. No, solo un minuto. Es que en la idea de poder aprovechar la presencia de quien va a ser la subsecretaria de la niñez, digamos, para que sea un factor que esté, ojalá, en consideración. Y tiene que ver con lo siguiente, con que paralelamente con todo lo que se está realizando desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista legislativo, no podemos perder de vista en el debate y la aprobación del proyecto de ley que dice relación con las subvenciones, que el Ministerio Público dispuso en 2017 una comisión especial para el fiscal regional de los Lagos, Marcos Semmelfork, quien constituyó un grupo de trabajo de fiscales regionales a lo largo del país, pero además formó un grupo de trabajo con el Servicio Médico Legal y con la Policía de Investigaciones, con la PDI. Ellos están investigando todas aquellas situaciones que pudieran dar pie a sostener o a acreditar ante los tribunales la posible comisión de delitos. Y si el Ministerio Público en este proceso ya hay personas que están formalizadas, no se trata solo del caso terrible de Lizeth Villa, se trata de muchos casos más. No se trata solo de muertes, se trata de todo tipo de delitos. Entonces, la pregunta es si eventualmente el Ministerio Público siguiera formalizando personas que trabajan bajo la dependencia de instituciones del Sename o de OCAS, organismos privados. Esas personas fueran formalizadas, estoy hipotetizando, y fueran en el futuro incluso condenadas por la comisión de alguno de esos delitos. ¿Qué va a ocurrir con esas instituciones respecto de las cuales también va a surgir responsabilidad civil? ¿También se les va a aumentar a priori la subvención antes que resuelva el Ministerio Público? Es una gran duda para mí. Muy bien. Le ofrezco la palabra a nuestra invitada. Gracias. Bueno, en primer lugar, presidente, agradecer también, así como han agradecido que hayamos venido acá, agradecer a la disposición para colaborar en este tema, porque efectivamente estamos convencidos de que esto es un tema que lo vamos a resolver entre todos y con el aporte de todos. Quiero señalar, este tema no es por lo que me citaron el tema de la ley de subvenciones, pero entiendo que es un tema que es importante aclarar. Es importante que tengan en consideración, y esto lo van a ver mejor mañana, que el proyecto de ley, además de aumentar el tope de la banda, o sea, no aumenta la subvención, aumenta la posibilidad de aumentar la subvención, también incorpora el principio de administración transparente, eficiente y eficaz e idónea de los recursos fiscales. También agrega un artículo en que establece que el Sename podrá emitir instrucciones a colaboradores acreditados
indicando las deficiencias a corregir. También se especifican las facultades impartidas por instrucciones generales sobre atención y protección en materia de infancia y adolescencia respecto a los organismos colaboradores y los coadyuvantes, y se especifica la facultad de supervigilar el cumplimiento de los proyectos que se efectúan en las líneas de subvención, y también se definen a las entidades coadyuvantes, que es otra falencia que tenía el sistema, que son organismos que no recibían subvención, pero sí estaban dentro del sistema y que no estaban siendo fiscalizados. En ese sentido, el proyecto no solo aumenta el tope de la banda, sino que además instruye ciertas materias con respecto a hacer más eficiente el uso de los recursos. Con respecto a lo que señalaba usted mismo, presidente, efectivamente nosotros vamos a trabajar en base a lo que se definió aquí, no vamos a empezar de cero. Este proyecto es de responsabilidad de la nueva subsecretaría y parte de nuestro magro equipo que tenemos hasta ahora. Está Simona, que me acompaña, que fue parte también de esta comisión técnica. Por lo tanto, nosotros no solo ella ha recogido todo el trabajo, y estamos trabajando en base a eso. Por lo tanto, para que no les quepa ninguna duda. En segundo lugar, yo dije que a finales, o sea, que dentro del primer semestre, ¿por qué? Porque no me puedo amarrar a los plazos, porque finalmente no dependen de esta subsecretaría, dependen de la Subsecretaría General de la Presidencia, dependen de las urgencias que ponga el mismo... en el fondo que es más bien decisión presidencial, pero estamos trabajando en forma prioritaria en este tema y no me quiero comprometer a algo acá que no pueda cumplir. Por eso es que dije durante el primer semestre, y porque también nosotros estamos trabajando en un acuerdo nacional que va a contener temas que ojalá puedan impulsar la tramitación de estos proyectos también, y eso tiene un plazo de 60 días que termina alrededor del 28 de mayo. Por lo tanto, por eso dije a junio, para darnos un plazo ya, primer semestre, pero la verdad es que el tema es prioritario. Respecto al proyecto de ley de garantía de la niñez, nos parece fundamental. Sí me gustaría aclarar que no es el mismo proyecto que está en esta comisión el que vamos a impulsar, sino el que está actualmente en el Senado, por lo mismo, porque sabemos que ha avanzado y que hay ciertos consensos respecto a cómo tiene que ser, y también hay cierto consenso en cosas que faltan, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a trabajar en ese. También estamos convencidos, no solamente nosotros, sino que no solamente la Subsecretaría de la Niñez, sino que también el Ministro de Desarrollo Social y el Ministro de Justicia, de que es fundamental avanzar el proyecto de garantías antes de sacar adelante el resto, porque es el marco de acción para todo esto. Respecto a el porqué del aumento de la subvención, yo entiendo que ustedes... Sí. ¿El plazo del sistema de evaluación del sistema de garantía? Juntos. O sea, nosotros trabajamos en este proyecto programáticamente, y la verdad es que, créannos que entendemos cómo funciona. Por lo tanto, aun cuando se ha tratado en otros periodos legislativos, se ha tratado de tramitar como en forma separada, nosotros estamos convencidos de que no puede ser. ¿Por qué? Porque el sistema de garantías, además, probablemente va a generar todo el tema de la protección administrativa, que tiene que conversar con el sistema de protección, porque si no conversa con el sistema de protección especializada, todo el sistema de protección administrativa, no vamos a llegar ahora. Probablemente ese va a ser un tercer proyecto de ley, ¿cierto?, el de la protección administrativa, o va a dejar algo para parte a reglamentos y a otras, pero sí podemos sentar las bases de ese proceso, porque como es algo muy difícil de hacer y desarrollar, se ha dejado de lado y no se ha desarrollado. Pero lo que nosotros sí queremos es al menos dejar en ese proyecto de ley los principios rectores en base a los cuales se debe desarrollar un proyecto de protección administrativa que ha sido muy también solicitado por la sociedad civil. Entonces, respecto al aumento de la subvención, tiene una lógica que es difícil de entender, porque yo entiendo cuando dice no lo están haciendo bien y le van a dar más plata, ¿para qué? ¿Cierto? Ya. Sucede lo siguiente: hoy día los organismos colaboradores del Estado reciben alrededor de 262.000 pesos por niño, y se le exigen estándares que ellos mismos han dimensionado en un mínimo de 700.000 pesos. Incluso hay estándares que ha definido el Hogar de Cristo y otros organismos que van en alrededor de 2 millones de pesos. Por lo tanto, le estamos exigiendo que actúen en base a
700.000 pesos y le estamos dando 262.000 pesos. Por lo tanto, para cumplir las exigencias que nosotros mismos le estamos poniendo, le estamos aumentando, porque no les alcanza, le estamos aumentando la subvención. Y porque hay además un tema de justicia. Un juez deriva a un organismo colaborador y puede tener el niño la suerte o la mala suerte de caer en uno que gasta o invierte en ellos 700.000 pesos, 1 millón de pesos, o que no tiene la capacidad de levantar más recursos y que reciben 262.000 pesos. En el sentido de equiparar esa brecha lo antes posible porque es que queremos aumentar la subvención. Entonces, nosotros mismos como Estado le exigimos estándares y no les damos plata suficiente para poder cubrir esos estándares. Y ese es el sentido del aumento de la subvención. Yo entiendo, por eso esto va asociado a un aumento de la transparencia y la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos, pero cuando nosotros le exigimos que cumplan estándares que van más allá de lo que le estamos dando, es muy difícil hacerlo. Y por lo mismo, esto es algo que dijo el diputado Boric, es evidente que tenemos que revisar el uso de los recursos en programas ambulatorios y también exigir a las residencias que rindan los recursos de forma eficiente. Pero es difícil lucrar cuando tú estás una organización está poniendo recursos adicionales para poder atender a esos niños. Es difícil. Yo no digo que no haya nadie que lo haga. Yo entiendo que puede pasar y eso es nuestro rol, fiscalizar que eso no pase. Así que, o sea, ese es el sentido del aumento de la subvención. Por otra parte, estamos muy conscientes que es urgente la tramitación de una nueva ley de adopción. La adopción es una medida de protección que va a ser parte de este servicio de protección especializada y es de acuerdo a las cifras que conocemos, etcétera. Hoy día la adopción no está siendo una alternativa y uno cuando va a los centros y cuando escucha los testimonios, lo único que piden esos niños es una familia de distinta. Ellos tienen conceptos, cada uno tiene su concepto de familia, solo una madre, sus abuelos, su familia extendida, un padre, lo que sea, pero todos lo único que piden es una familia. Por lo tanto, como Estado no podemos negarnos a que eso pase de una forma u otra. Y en tercer lugar, quiero que sepa por su intermedio, presidente, al diputado Hirst, efectivamente tenemos muy claro que uno de los objetivos del sistema de protección de la infancia es que los niños no lleguen al Sename, que no lleguen a este sistema de protección, y ese es parte de los roles de la subsecretaría que posiblemente me va a tocar encabezar. Nosotros desde ya estamos, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desarrollando un sistema de alerta temprana en el que tiene un rol todos los ministerios o muchos de los ministerios, porque tiene que ver con educación, con salud, con Chile Crece Contigo, con prevención del delito, con 24 horas, Senda, municipios, OPD, etcétera, de manera tal de que se levanten las alertas y que los niños no lleguen, y trabajar con la familia y con los niños antes de que lleguen al sistema. Por lo tanto, nuestro trabajo hoy día tiene 3 focos. En primer lugar, preventivo, promoción de derechos, promoción de habilidades parentales y desarrollo de materias preventivas que eviten que los niños lleguen al sistema. En segundo lugar, el trabajo porque se produzca la reunificación familiar, y ahí tiene que ver con la adopción, o sea, que vuelvan a su familia de origen, a su familia extendida, a una familia de acogida y en último término adopción. Y eso es un trabajo que nuestro foco va hacia allá, al tema de la reunificación familiar, y sabemos que es fundamental. Y en tercer término, cuando por alguna razón eso no pueda pasar, entregarle la herramienta a los niños que están en el sistema para que al momento de cumplir 18 años o 23 o lo que sea que salen de ahí, tengan las herramientas para poder enfrentar la vida de la mejor forma posible. Hoy día el foco de la discusión ha sido que los niños en el Sename se están muriendo y eso es gravísimo. Evidentemente tenemos que preocuparnos de que eso no vuelva a pasar y esperamos poder tomar todas las medidas para que eso no vuelva a ocurrir y que se levanten las alertas de riesgo para que eso no pase, pero nuestros focos son 3, que los
los niños no lleguen al sistema, que se produzca la reunificación familiar o la adopción, o sea, la reunificación familiar con la familia que sea, pero que haya una familia detrás. Y, en tercer lugar, cuando eso es imposible de que suceda, que se le entregue la herramienta a estos niños para que cuando salgan a la vida independiente puedan realizarse de la mejor forma posible, porque el terror de estos niños de cumplir 18 años y salir del sistema también es una realidad que hemos constatado. Y por último, quiero decir que estamos de acuerdo en que hemos fallado como sociedad completa y en que el Estado sí tiene un rol fundamental acá. Yo entiendo que tenemos diferencias con respecto al rol subsidiario del Estado o no, pero lo que no tenemos ninguna diferencia es que el Estado hoy día tiene un rol fundamental y que en muchas partes tiene que estar en forma prioritaria. Nosotros dentro de nuestro programa de gobierno pusimos que queremos crear ciertos centros que son de administración del Estado, pero que son unidades polivalentes, porque hoy día no existe oferta psiquiátrica ni de tratamiento de droga para los niños, y creemos que eso es fundamental que se haga, es un trabajo grande de hacer y tenemos que estar en todas las regiones, por lo tanto no es una meta quizá a 4 años, pero queremos hacerlo en forma eficiente y lo antes posible, y estamos en absoluto acuerdo en que aquí existe un rol fundamental del Estado sin perjuicio de que pueda ser apoyado por la sociedad civil. Muy bien. Le agradezco a nuestra invitada a la exposición. Se ha avanzado en algunas definiciones. Los plazos no han sido todos los precisos que uno esperaría, han sido un poquito extensos, pero bueno, yo creo que aspiramos a que se pueda, sin duda, tener mayor certeza, porque esta comisión tiene toda la voluntad de avanzar, tiene grandes acuerdos previos, y lo esperamos solamente a ustedes que hagan sus definiciones. Así que, a disposición. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.